Continuamos con la tercera parte de la clase sobre la entrevista jurídica en la práctica profesional del derecho. ¿Cuáles son las partes de una entrevista? La entrevista tiene partes: el inicio, el desarrollo y el cierre. En principio estas son las tres partes principales. Y hay también un antes y un después de la entrevista. El inicio es la presentación de quiénes somos, qué hacemos, precisar qué puede esperar la persona consultante de nosotros: asesoramiento, patrocinio, acompañamiento, redacción de nota, de petición administrativa, de escritos judiciales. ¿Qué? El cierre, damos cuenta de que la entrevista ha terminado. Terminó la entrevista, esto hay que decirlo. Señor, señora, la entrevista ya llegó a su fin, está terminando. E ingresamos en la parte final de la entrevista. Ahí es cuando hacemos una síntesis, conviene, una síntesis de los acuerdos arribados, de lo que hemos dicho, de lo más importante, de lo esencial, de la conclusión de la entrevista. Muchas veces volvemos a recapitular, ¿no? Volvemos a contar, para que a la persona le quede claro, para que a nosotros nos quede claro si la persona entendió lo que se dijo en la entrevista. Esto es muy importante. ¿Entendió o no entendió la persona la entrevista? ¿Cuáles son las tareas encargadas entre uno y otro? ¿En qué tiempo? Por ejemplo, la persona nos tiene que traer un documento. ¿Cuál documento? ¿En qué tiempo lo tiene que traer? ¿A dónde? Para esto el contacto, los datos de contacto son muy importantes, ¿no? Y agendar una próxima reunión. La agenda de una próxima reunión se hace también en la entrevista. Es el momento de la devolución final, el cierre. Es muy importante el cierre. Tanto el inicio como el cierre son los que determinan, condicionan el desarrollo de la entrevista y su eficacia. Si no hay un buen cierre, la entrevista, aunque fue buena, podría fracasar. Ahí es cuando nosotros le hacemos una devolución, que la devolución puede consistir en una devolución provisoria, puede consistir en decirle: bueno, señor, señora, nosotros vamos a estudiar lo que usted nos dijo, creemos en principio que se trata de un asunto de derecho de familia, que hay que hacer una sucesión, que se trata de un problema laboral, o que tal vez haya que hacer una denuncia penal, pero vamos a estudiarlo mejor el tema, y en el día de mañana o dentro de 2 o 3 días la vamos a llamar a usted y le vamos a contar. Esto puede ocurrir también. También puede ser que sea una derivación. Recuerden esto de la guía de buenas prácticas de derivación, ¿no? Esta idea de derivación responsable. Este es el momento. En el cierre de la entrevista es el momento de la derivación responsable. Y en el cierre es cuando nos aseguramos que la persona consultante ha comprendido el desarrollo de la entrevista. Pero también tiene la entrevista un antes y un después. El antes es la planificación de la entrevista y su concertación, su arreglo. Es muy importante planificar la entrevista. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué información vamos a buscar? Claro que nuestra entrevista, como vimos al principio de la clase, no es una entrevista totalmente dirigida, sino que es semidirigida. Acá está la parte dirigida de la entrevista, pero también vamos a dar lugar al relato propio, a escuchar la voz de la otra persona, a que se explaye, que tenga cierto nivel espontáneo de desarrollo, para que entre en confianza también, para que nosotros lo escuchemos, para que entremos en un mismo nivel de lenguaje, de codificación, de entendimiento, para que nosotros nos demos una idea de quién es la otra persona y para que la otra persona también pueda desarrollar su propio discurso y entrar en confianza. El después de la entrevista es la evaluación que hacemos nosotros en nuestro estudio jurídico, en la comisión, ustedes lo hacen, o en la defensoría, en la fiscalía, en el juzgado también, ¿no? En el grupo de trabajo que tengamos o por nuestra cuenta, hacemos un balance, una evaluación. La perspectiva a futuro también vamos a diseñar, y la estrategia jurídica definitiva de intervención.
No olvidemos, y ahora ya para ir terminando la clase, no olvidemos que el entrevistado tiene derechos. El entrevistado tiene derecho a recibir atención técnica adecuada, pero también a recibir un trato digno y respetuoso, y también a la reserva y al secreto profesional. Estos son 3 derechos fundamentales que tiene la persona entrevistada que no podemos omitir bajo ningún punto de vista. La reserva y el secreto profesional rigen toda la entrevista, aún respecto a aquella información que nosotros no fuimos a buscar y nos lo dijo. Todo lo que ocurre en la entrevista está bajo la reserva profesional. La reserva del entrevistador para con los datos que proporciona el entrevistado se halla implícita en la totalidad de la entrevista. Y acá viene la confianza que pueda tener la persona entrevistada con nosotros. Y si de la misma se eleva un informe a una institución, esto último debe también conocerlo el entrevistado. O sea, si nosotros vamos a hacer una derivación con un informe, hay que decirle al entrevistado. Mire, nosotros vamos a derivar esto al Consejo de Niñez o a otro organismo público, pero o al Instituto de la Vivienda, por ejemplo, que vamos a presentar una nota. Bueno, esto tiene que conocer qué tipo de información le vamos a brindar y obtener su consentimiento. Si no hay consentimiento, no podríamos darlo. Esto es particularmente sensible en las causas penales, ¿no? Porque muchas veces la persona entrevistada es acusada de un delito, es imputada de un delito, y no va a contar información sensible, que por ahí que va a tener que ver con la comisión del delito. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Como abogado penalista lo vamos a ir a denunciar? No no podemos hacerlo, lo tenemos prohibido. Entonces, acá rige el secreto profesional que hace a la relación de confianza para que haya una buena defensa técnica. Si la entrevistada es una persona que es madre con sus hijos, debemos de tener preparado un lugar para recibirlos. Esto en las aulas es difícil, pero debemos de hacer un esfuerzo, porque a veces vienen con sus hijos. Y esto es bastante común que ocurra. En principio debe ser en la misma habitación donde se hace la entrevista, para que el hijo o la hija continúe al cuidado directo de la madre. Salvo que la madre, por la sensibilidad del contenido de la entrevista, pida otra cosa. Es importante también reservarse el tiempo necesario para estudiar las entrevistas realizadas, y es mejor aún si esto se realiza en grupos de trabajo o al menos más de una persona. Esto es muy importante. El trabajo en equipo es muy importante, ¿no? Y si la entrevista la hacen más de una persona, 2 o 3 personas también. Esto en comisión, el trabajo en comisión está saldado. Es lo mejor que ustedes van a descubrir en el trabajo profesional. Les va a dejar un gran legado en este sentido, una gran enseñanza el trabajo en la comisión, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo grupal. Bien, lo último, el entrevistado, la persona entrevistada, ¿tiene derecho a mentir? Sí, lo tiene. Es más, es muy habitual. Pero ¿de qué se trata la mentira? No se trata de engañar al profesional, como erróneamente a veces nos indignamos. No, debemos de evitar la indignación. En esto debemos de ser neutrales otra vez, aceptar el comportamiento de la persona consultante y darnos cuenta. ¿Y por qué va a mentir? Bueno, porque la mentira es un mecanismo de defensa, y como hay una relación de desconfianza inicial, la persona consultante tiene que quebrar esa desconfianza, pero hasta tanto no lo haga, va a estar con una actitud defensiva, dentro de lo cual podría estar la mentira. Y además, muchas veces, cuando una persona va a una entrevista, trata de presentarse de la mejor manera posible, y al hacerlo, incurre en ciertas distorsiones, que tal vez no sean mentiras, pero que es una percepción exagerada de sí mismo, que ocurre, por ejemplo, para darnos una analogía, en las entrevistas laborales. En una entrevista laboral, cualquiera de ustedes no va a contar las cosas malas, va a contar las cosas buenas.
y las va a exagerar incluso, va a ser un lindo cuadro de uno mismo. En el currículum vitae, en el CV, ¿uno miente? ¿O exagera? ¿O distorsiona? ¿O tergiversa? Bueno, de esto se trata de lo que hace la persona consultante. La persona consultante trata de colocarse en la posición más favorable, para ganarse el ánimo, la voluntad de la otra persona, tal vez, ¿no? Y nosotros debemos darnos cuenta de esto para tratar de ganarlos la confianza y tratar de evitar el riesgo de que la información que nos ha proporcionado, al no ser del todo veraz, perjudica la estrategia de defensa. Entonces acá hay como un balance para hacer: aceptar la posición de la otra persona, pero también tratar de empezar a modificar eso de a poco para que no perjudique la estrategia de defensa. No sea cosa que afirmemos algo en el expediente o hagamos una estrategia de defensa en base a una afirmación que era falsa. Bien, bueno, hasta aquí fueron algunas reflexiones generales respecto de la entrevista jurídica en la práctica profesional del derecho, porque se trata de un acto propio de nuestra profesión, sea cual sea el rol que cumplamos. Ustedes vieron que la actividad profesional del derecho es múltiple, tiene muchos usos diversos. Bueno, sea cual sea, la entrevista está en el centro casi siempre. La entrevista jurídica con la persona consultante. Y esto pone en juego determinadas habilidades profesionales que debemos de empezar a practicarlas, estudiarlas, a comprenderlas. Cuanto mejor la comprendamos, la estudiemos, reflexionemos, más vamos a poder practicarlas, ejercerlas de una manera adecuada. Y de esa manera vamos a poder valorar y utilizar mejor la entrevista. Hay que valorar el acto de la entrevista como un acto esencial en la relación entre el profesional del derecho y la persona consultante. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.